Muy bien, muy buenos días hermanos, una alegría compartir, como siempre digo, cada domingo la palabra de Dios, cuando nos toca, ¿no? Cada 15 días, menos mal, ¿no? Dice alguno. Así que es una alegría, como te digo, es una alegría ver a personas que nos vuelven a visitar, ¿no? Que ya les conocemos, que les amamos, que les queremos tener cada domingo con nosotros para disfrutar juntos de nuestro Dios, como decía Julio, tan bueno, tan perfecto, tan lleno de bondad. Y esta mañana vamos a seguir con la carta de los Corintios, a la segunda carta de los Corintios que hemos comenzado el domingo pasado. Quiero mandar un saludo a todos los hermanos que nos están viendo en las redes también, que me dicen, saludanos, dicen con usted, porque están despiertos a las 3 de la mañana, están conectados a algunos hermanos cada domingo, así que ellos quieren verlo en vivo. Y les invito allí a 2 Corintios, capítulo 1, y versículo del 13 al 24, pero también vamos a tocar el 12, que nos va a ayudar también a entender un poquito, como decíamos con Julio, el 12 servía para Julio en su contexto y sirve para lo que sigue también, ¿no? Es como ahí ese nexo que coordina los dos pensamientos de Pablo en esta enseñanza, y dice allí la palabra de Dios, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis alguna segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, ¿qué? ¿Usé ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo que pienso según la carne? Para que haya en mí sí y no. Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros es en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigos sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para que vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes, ¿no? Yo aquí lo he copiado también a estos versículos en otra versión, un poco más entendible, más clara, ¿no? Es la otra versión que voy a estar leyendo para que entendamos el pasaje. Recuerden que la otra vez es un pasaje que la Reina Valera, por su traducción, es bastante difícil con nuestro vocabulario así común de español, ¿no? Pero en esta versión que tengo aquí nos va a aclarar un poco más, lo vamos a ir leyendo. Así que, ¿cuál es el problema de lo que está pasando aquí? Es que recuerden que Pablo estaba siendo juzgado, estaba siendo culpable, le estaban murmurando, ¿no? Estos falsos maestros acerca de que lo que Pablo decía no lo cumplía, ¿no? ¿Y cuál es el problema de decir esto? Es que si Pablo no cumple lo que dice que iba a hacer, es muy posible que también que lo que diga también sea una mentira. Y él estaba hablando del Evangelio de Jesucristo. Así que traía consecuencias muy serias para la iglesia de Corintios que Pablo no tuviera que defenderse o explicar por qué en este caso era que no había pasado por Corinto, ¿no? No había llegado a pasar cuando él dijo que iba a pasar. Pasó como 3 años después, ¿no? Así que es importante que entendamos este contexto para entender por qué Pablo tiene que defender. ¿Vieron el versículo que dice, no es que yo diga que sí, después que no, como ustedes piensan? Bueno, ¿por qué dice Pablo todo esto? Bueno, es por ese motivo, porque Pablo había dicho pasar a la ida por Macedonia, yendo a Macedonia iba a pasar por Corintio, y volviendo de Macedonia, antes de ir a Judea, también iba a pasar por Corinto. Y no lo había podido hacer
por 3 años, después de que había dicho, ahora voy y paso, y pasaron 3 años de que pudo hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mirá, el versículo 12 lo leamos en esta versión. Mirá lo que dice. Para nosotros, el motivo de satisfacción, ¿sí? Léelo ahí en la Reina Valera tú, pero para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la que es la gracia de Dios, ¿no? Ahora, la verdad que dice, para nosotros el motivo de nuestra satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia, ¿no? Eso es muy importante, hablar de este tema, este primer punto, ¿no? Este pasaje lo he dividido en 3 puntos, y es el testimonio de la conciencia, ¿no? Que Pablo tenía como primera defensa. Dice Pablo, yo voy a decirles por qué no pasé, pero antes de decirles por qué no pasé, que está en el versículo 23, yo les voy a explicar algo. Tengo el testimonio y tengo la satisfacción de mi conciencia, ¿no? Y esta palabra satisfacción podría traducirse también como, aunque no les parezca raro, orgullo, ¿no? ¿Viste cuando vos decís, wow, yo estoy orgulloso de mis hijos me traen satisfacción, ¿no? Es una idea de satisfacción, de una sinceridad, de lo que de lo que yo pienso, de por qué hago las cosas. Ahora, pensando en esta palabra, esta conciencia, saben que la conciencia, según lo que se puede ver dentro de la teología y aún de la filosofía, la conciencia antes de Dios, o sea, Dios es la máxima autoridad, ¿amén o no? Dios es la máxima autoridad sobre nuestras conciencias. Pero luego de Dios, la máxima autoridad en la vida del ser humano es la conciencia, ¿no? ¿Y esa conciencia qué es? Es esa vocecita. ¿Recuerdan la caricatura? No sé si ustedes, de mi edad me acuerdo, había una caricatura que tenía el angelito acá y el diablito acá, ¿no? Y escuchaba, a ver quién escuchaba más, al diablito o al angelito que tenía de cada lado, ¿no? Es esa voz que escuchamos. Ahora, la conciencia tiene 2 características, querido hermano. La conciencia es la voz que nos advierte del peligro, ¿no? Y en ese caso sería una conciencia de que nos conforta. ¿Por qué? Porque nos ayuda a no cometer errores, ¿no? ¿Recuerdan cuando vos escuchás esa, no lo hagas, esto no lo hagas, esto no vayas a este lugar, no digas esto? Esas cuestiones de ese no, de esa voz que nos está diciendo, advirtiendo de algún peligro, esa es la voz de la conciencia. Pero esa misma voz que en ese momento nos conforta, luego que hacemos las cosas que no le hemos hecho caso a la voz que nos decía que no teníamos que hacerla, y cometemos el pecado y cometemos el error, hay otra voz, que es la misma conciencia. Pero ¿qué dice? No debías haberlo hecho, no debías haberlo dicho, no deberías haber ido, por ejemplo. Y esa que en un momento nos confortaba, ahora nos confronta. Y eso se llama culpa. De allí viene la culpa, ¿no? O sea, la conciencia es la que nos conforta en un momento y nos advierte el peligro, pero cuando apagamos la conciencia, no le damos importancia a la conciencia y cometemos lo que tenemos que no hacer, empieza la otra voz que es la culpa. Y esa ya es confrontativa. Bueno, Pablo está diciendo, yo tengo una satisfacción y un orgullo. O sea, estoy tranquilo, tengo totalmente un gozo y un placer de decir que mi conciencia, en lo que hice con ustedes y a donde me muevo en el mundo, es según la santidad y la verdad de Cristo. Ahora, como siempre digo, yo no soy teólogo, yo siempre trato de llevar la palabra de Dios a la vida práctica. ¿Cómo ponemos en práctica esto en nuestra vida? Queridos hermanos, es muy fácil ver a cristianos vivir con un doble estándar. El doble estándar es, soy una cosa en la iglesia y otra fuera de la iglesia. Porque es muy fácil para el ser humano apagar la conciencia. Ahora, vamos a ver algo importante, querido hermano. Es muy importante que entendamos esto. La conciencia por sí misma no tiene luz propia. La Biblia dice que los incrédulos que no conocen a Dios tienen entenebrecido, cegado, el entendimiento, esa conciencia. Por eso no pueden llegar a Dios, como decía Julio. Si no hay una iniciativa divina, tú y yo nunca buscaremos a Dios. No estás aquí por tu propia voluntad. Dios te atrajo.
Dice la palabra de Dios que nadie va al Padre al Hijo, si el Padre no le trajere, no le fuere dado. O sea que tú estás acá por la voluntad de Dios, porque te ama, y cuando no tenías a Cristo, nunca tenías la capacidad de que esa conciencia, porque está cauterizada, entenebrecida, de poder hacer caso a ese no hagas, en forma perfecta, claro, obviamente. Somos imagen de Dios y, como dice la palabra de Dios, en esa semejanza de Dios, aún siendo malos, hacemos cosas buenas. No significa que somos absolutamente lo depravado que podríamos ser. ¿Sí? Entonces, querido hermano, esta conciencia en un cristiano ha sido iluminada por la palabra de Dios. Por eso tenemos la capacidad de poder vencer el pecado, porque Cristo venció el pecado en la cruz. Justamente hoy lo dijo Julio. Ahora, ¿recuerdan el pasaje de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que seas capaces de comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, esta palabra, esta forma de poder llevar adelante la conciencia para no pecar, ha sido iluminada por Dios. Estaba vacía en un momento y ahora fue llena por el Espíritu Santo. Por eso vos y yo tenemos la capacidad de poder decidir hoy las cosas de Dios. Realmente el Dios nos ha capacitado para poder hacer las cosas para Dios. Recuerdan que en Efesios también capítulo 2, en el versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿No? Qué hermoso que es que nuestro Dios no solamente se ocupó de nuestras vidas, de salvarnos, sino que ahora también nos guía en la vida para poder acceder a hacer su voluntad. Si no, nos sería imposible por nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso dice la palabra de Dios, permítanme que sea repetitivo en cosas que igual ya sabemos, pero tenemos que hilar bien los pensamientos, porque esta conciencia que aún puede ser apagada por los creyentes, es porque no tenemos todo el consejo de Dios a la hora de tomar las decisiones. Cuando vos decís el Espíritu Santo te dice, no lo hagas, o no faltes, o no vayas a tal lugar, o no digas lo que dice, y tú dices, shh, es porque no le has dado lugar al Espíritu Santo que te recuerde toda la palabra de Dios. Hermano, nosotros, vos y yo, cuando pecamos es porque no hemos recordado seguramente la palabra de Dios en su conjunto. Porque hay veces que la palabra de Dios no dice exactamente, por ejemplo, no dice, no tomes cocaína o no te drogues. No lo dice, no hay un versículo que diga eso. Pero por otros versículos llegamos implícitamente a la conclusión que eso es pecado porque daña nuestra vida y no lo hacemos. Es la suma de su palabra, es la verdad. Entonces, a la hora de tomar decisiones y no saber qué hacer, vos y yo como cristianos sí sabemos qué hacer. Cuando alguien dice, no sé cuál es la voluntad de mi vida para mi vida, o la voluntad de Dios para cómo hago con mis hijos, o la voluntad de Dios para cuál trabajo, para cuál esposa, para cuál esposo, para todas las áreas de la vida. ¿Cuál es esa voluntad de Dios? Es que no la sé, no la entiendo, no la conozco. Te tengo que dar una noticia. La voluntad de Dios, querido hermano, no se ha perdido. Está acá. Y quizás no está a plena luz. Pero vieron que en los versículos más después, ya lo vamos a leer, pero me viene a colación lo que estoy diciendo. Vieron que después dice Pablo, espero que lo entiendan de una vez y que lo entiendan completamente. Lo entienden un poco, espero que ahora lo entiendan más lo que les voy a decir. Y es más, espero que lo entiendan del todo. Bueno, ¿sabes lo que está diciendo Pablo? Es que, hermano, a veces no conocemos todo lo que dice la palabra de Dios. Puede ser. Pero cuando vamos estudiando la palabra de Dios, podemos ir conociendo de a poco. Y aunque hoy no sepamos bien la voluntad de Dios en alguna área de nuestra vida, tenemos que seguir escudriñando las Escrituras para que lleguemos a conocer esa voluntad de Dios, porque Dios ha revelado su palabra. Dios no es un Dios que se ha quedado, aquí están, los salvé, ahora arréglense como puedan. Entonces, ¿cómo me relaciono con mis hijos? ¿Cómo me relaciono con mi esposa? ¿Cómo es un matrimonio? ¿Cómo ser un hombre de Dios? ¿Cómo ser una mujer de Dios? Todo está en su palabra. Y claro, ¿cómo ser una mujer de Dios? Te puedo decir, mirá, lee Proverbios 31. Pero Proverbios 31 tiene un montón de cosas que es la mujer de Dios.
Y claro, vos al leerlo no adquieren, ¡ping! Tenés las, no sé cuántos versículos son, 18, 20, algo así. No tenés los 21 virtudes, 31 o 18, las que sean, de la mujer virtuosa. Pero ya conoces dónde están. Y dice, la mujer virtuosa, por ejemplo, guía los pasos de su casa. O sea que se preocupa en todo lo que pasa por su casa. Mirá, si es necesario, dice la mujer virtuosa, es la mujer que sale a trabajar para traer alimento. Es la que teje, dice. O sea, hay muchas características de la mujer virtuosa que tú puedes aplicar a tu vida, en específico en la situación que te haga falta. Pero quizás no seas la mujer virtuosa de las 20 cosas que dice ahí. Pero la vas a ir aprendiendo y la vas a ir pudiendo aplicar a tu vida. Pero la conoces, está en la palabra de Dios. A los hombres, ¿cómo ser un hombre de Dios? Ya sabe que eres la cabeza del hogar, pero ¿qué? ¿Soy el que manda? No, el que tiene la mayor responsabilidad de ser un siervo. No te hablo de... Porque mira lo que dice Pablo acá en el versículo 12. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. O sea que cuando alguien desde el púlpito te diga, tú tienes que hacer esto, si no te da palabra, ni caso. Porque puede ser filosofía. Pero cuando la Biblia dice algo claro y tú le quieres dar la vueltita, eso se llama que estás haciendo filosofía de la Biblia. Estás filosofando con la Biblia. Y los falsos maestros, a los que Pablo está refutando aquí, nos estaban diciendo una herejía tremenda. Estaban tergiversando las palabras de Pablo. Viste que Pablo dijo que venía, pero no vino. Entonces, si no vino y hace eso, ¿qué sabes vos si lo que dijo de Jesús es cierto? ¿Qué sabrás vos si la tergiversan? Dios dice cómo ser un hombre de Dios, pero el mundo te dice, no, eso es machismo. Y te quieren transformar en alguien afeminado. Y en vez de ser un hombre, pasas a parecer el rol de la mujer. Y viceversa, la mujer sujeta, yo no soy esclava, no se habla de sujeción. La sujeción habla de someterte a la autoridad que es dada por Dios para que te proteja, para que te cuida, para que puedas desarrollarte en tus funciones como Él puede desarrollarse en sus funciones. Se trata de diseño, no de dignidad. Pero el mundo te dice otras cosas. Filosofía. Entonces, ¿cuál es el tema de la conciencia? La conciencia, aunque sea, hermano, mi conciencia me dice que tengo que hacer otra cosa, y yo sé que es la máxima autoridad, humanamente hablando, pero hay una superior a ella, que es la autoridad de Dios. Y cuando Dios te dice que tienes que hacer algo de una manera, tu conciencia tiene que sujetarse a la autoridad de Dios. ¿Y en qué me refiero? ¿Por qué hablo de estas cosas? Porque te das cuenta que acá no hay mucha teología. Porque Pablo está contando una situación como personal de que te puede pasar a vos y a mí. De que seamos acusados de decir que hicimos una cosa, que íbamos a hacer algo y que no lo hicimos. A los pastores se nos juzgan muchas veces esas cosas. Porque en serio, de verdad, que queremos hacer un montón de cosas. Pero hay cosas que no podemos hacer porque mientras vamos en la marcha nos dimos cuenta que no. Que al final no podríamos. O habrá que esperar. Pero vos dijiste, y a vos también te dirá en el trabajo, te pasará en tu matrimonio, te pasará... Esto es una situación particular de cada uno de nosotros, nos ha pasado un montón de veces. Ser cuestionado por las cosas que decimos que íbamos a hacer y no podemos hacer. ¿No? Pero lo importante es entender que hay una conciencia que está ahora iluminada por Dios, que te va a permitir desarrollarte con sinceridad, con santidad, a pesar de que no podamos lograr algunas cosas. Pero yo me refiero a que a mí me importa que entendamos algo, que esta voz de la conciencia puede estar muy viciada aún de la filosofía de este mundo. Y cuando Dios dice algunas cosas, como creyente a veces lo que hacemos es buscar nuestra propia forma de interpretarla, ¿no? Y vos tenés que ser como los de Berea, querido hermano. Al apóstol Pablo, no a Ariel y a Julio, al apóstol Pablo, los de Berea. Pablo, ¿qué está diciendo? ¿Eso de Jesús? A ver las escrituras que dicen si lo que vos estás diciendo es así. A Pablo, así tiene que ser. Pero cuando la Biblia dice que hay que hacer tal cosa, o dice tal situación de acuerdo a tal tema, no debemos andar filosofando con nuestra conciencia. Tenemos que aceptar que la autoridad de Dios es mayor que nuestra conciencia, es mayor que nuestra filosofía. ¿Y saben qué lo vemos? En nuestra crianza con los padres.
Me toca justamente esta tarde predicar también en Costa Rica acerca de honra a tu padre y a tu madre y cómo gobernar a los hijos. Y es complicado el tema. Porque normalmente venimos con el prejuicio de decir, ¿cómo me criaron a mí? Salí bien, ¿no? Entonces ya está. Hago lo mismo. ¿Y los errores de nuestros padres qué? ¿Que estaban en contra de Dios qué? Nosotros que intentamos hacer las cosas como Dios quiere, tenemos errores, aún conociendo la verdad. ¿Y si nuestros padres ni siquiera conocían la verdad? O si la conocieron mal, o en algunas cosas mal, porque la intención fue buena, pero se equivocaron. Pero ahora Dios te da una luz para que tú hagas mejor las cosas. ¿Por qué? Porque cuanto más conoces a Dios, mejor le vas a agradar, porque sabes cómo piensa. Entonces, cuando la Biblia dice algo en cuanto a lo que sea, uno a veces empieza a transgiversar la palabra de Dios porque de acuerdo a cómo te criaron o cómo te funcionó. Hermano, una de las mayores herejías de este tiempo que estamos viviendo es el pragmatismo. No, la Biblia dice esto, pero a mí mi papá hizo esto conmigo y a mí me salió bien. Claro, entonces la excepción pasa a ser la regla. Eso es filosofía del mundo. Eso es pragmatismo. Y nos vamos a evitar un montón de problemas y un montón de pecados en nuestra vida. Y un montón de que la conciencia luego nos culpe. Porque te voy a decir, si tal hermano o tal pastor o la Biblia te decía que no deberías haber hecho de esa forma las cosas. Sin embargo tú, bueno, pero no, querido hermano, esto es muy difícil de sobrellevar la culpa, querido hermano. Cuando vos tenías claridad para hacer las cosas bien. Es como si a ti te detectan un cáncer en el pulmón y has sido un fumador 30 años de tu vida. El médico te dice, por el cigarrillo que has fumado, tenés tabaco, o sea, tenés cáncer en los pulmones porque fumaste 30 años. ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué voy a esperar? Que no tengas mejor cáncer de pulmón si fumó 40 años. Lo aceptás de una manera, porque estás siendo responsable, porque la conciencia te acusa de lo que vos has hecho mal, y lo tomás de esa otra manera. Pero si tú nunca has fumado un cigarrillo en tu vida, y te dicen, tienes cáncer en el pulmón, y no te acuerda el tabaco, nada, pues nunca fumaste. ¿Vos qué decís? Es algo que me mandó Dios. Tu conciencia te dice, tranquilo, esto es algo que es una prueba. Pero cuando fumaste 40 años en tu vida y tenés cáncer en el pulmón, ¿qué prueba me estás hablando? Si es consecuencia de tu pecado. De que cuántas veces sabías que no tenías que hacerlo, lo hiciste igual. Filosofaste. ¿Por qué? No, porque mira, yo conozco a mi abuelo, tenía 96 años. Se fumaba 5 etiquetas de cigarrillos y vivió hasta los 96 años. Claro, y por eso fumas. O sea, ¿ves cómo la conciencia, querido hermano, debe actuar sujeta a la palabra de Dios? No te bases en tu filosofía del mundo, ni lo que te enseñaron tus padres, ni lo que te diga el pragmatismo. Porque luego la otra parte de la conciencia, que es la que te va a confrontar, que es la culpa, es fe. Yo espero que sigamos diciendo en cada una de nuestras vidas las cosas que hacemos, lo hice con sinceridad y santidad. Y lo hice según lo que Dios me dijo. Pero igual no pude. Porque todas estas cosas que estamos hablando en la vida práctica no siempre van a salir bien, por más que haga las cosas bien. Porque vivimos en un mundo contaminado por el pecado. E intentamos en la ciencia y hacen mil cosas la ciencia por salvar vida. Lo mismo morimos. Y lo mismo hacemos, o sea, las cosas no van a salir. La vida ya sabemos que no es 2 más 2, 4. Pero hay una diferencia entre la conciencia de saber que estás haciendo las cosas bien y el resultado depende de Dios, a hacer las cosas mal y esperar otra cosa. Hermanos, nunca te olvides esta frase: la siembra es voluntaria, la cosecha obligatoria. Y no significa que a veces la tengas acá la cosecha. Porque, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, la fe, ¿no? Los héroes de la fe murieron ellos sin ver, la vieron de lejos, diciendo, no lo pudimos disfrutar, pero la vieron de lejos. Creyeron. Tú igual te mueres no sabiendo muchas promesas que Dios va a cumplir en tu familia, en tus hijos, pero confía porque son promesas de Dios, y si son promesas de Dios, se van a cumplir, porque las promesas de Dios, como dice el pasaje que hemos leído, en el Cristo son sí y son amén. Amén significa
se van a confirmar sí o sí. Son confirmadas. En el hebreo significa eso, una confirmación exacta de que va a ser así. El jueves estuvimos hablando de las misericordias firmes de David, o las misericordias mostradas a David. Y esas son misericordias eternas, son un pacto eterno. Cristo iba a venir, porque era el pacto eterno por la misericordia a David, a la casa de David, del rey David. Y si Dios dice, tú haz esto en tu matrimonio, como hombre, como mujer, con tus hijos, con tu trabajo, con la iglesia, con tu servicio, tú hazlo. El resultado se ocupa Dios. ¿Ustedes quién creen que hace crecer la iglesia esta? Cuando empezamos éramos 8. ¿Quién la hizo crecer? ¿La habilidad de Julio y Ariel? ¿El servicio espectacular de la alabanza de Edward? No. Nosotros regamos, otros siembran, pero el crecimiento lo da Dios. Nosotros no estamos llamados a esperar ese fruto, porque nosotros no lo producimos, solo lo llevamos. Dios nos pone aquí, nosotros lo llevamos. ¿Cómo se lleva? Acá está en la palabra de Dios, ¿cómo hacemos para llevarlo que a Él le agrada? Entonces tenemos muchas opciones en este mundo de cómo apagar la conciencia en nuestras vidas. Y es grave apagar la conciencia, querido hermano. ¿Sabe cómo se apaga la conciencia? Cuando vos decís, ¿el domingo vas a la iglesia? Sí, y tú sabes que no vas a ir. ¿El jueves nos vemos en la cañonía? Casi que seguro que sí. Y vos sabés que no vas a estar, porque a las 8 mismo tenemos un partido de fútbol. Pero delante del hombre, vas a favor. Porque quizás el partido de fútbol no se juegue. Pero si se juega, vos no vas a estar. Entonces, la conciencia la apagamos a veces así, engañando a los hombres. Pero a Dios no le engañamos. Entonces, Pablo va a tener que decir, bueno, más adelante vamos a ver, que lo que yo digo que sí, aunque no lo pude hacer, cuando yo lo dije, era sincero. Porque es cierto, hermano, nosotros no somos perfectos, no somos Dios que va a cumplir sí o sí con nuestra palabra siempre. Nosotros vamos a fallar. Por eso, más allá de que esta sea una exhortación de la palabra de Dios, sabemos que podemos fallar. Dios nos entiende. Pero lo importante aquí es que nuestra conducta, dice, no se ha ajustado a la sabiduría del mundo, sino a la gracia de Dios. O sea, todo lo que pienso, decido y hago está de acuerdo con lo que Dios me dio, que es su gracia. Entonces vivo para Él. Hay muchos creyentes que están viviendo con los pies sobre la tierra. ¿En qué sentido? Mundanos. ¿En qué sentido? Que solo pensamos en lo que va a haber acá, en mi mejor vida aquí. Entonces no me consagro con la iglesia, no me hago miembro de la iglesia, no me bautizo, no hago nada que sea un compromiso que no me permita vivir bien aquí. Eso es ajustarte a la sabiduría del mundo y no a la gracia que fue recibida, fue dada a tu vida. Hermano, una de las cosas cuando me convertí, ¿sabes cuál fue el pensamiento que yo tuve? Digo, si yo tuviera un segundo antes de morirme la posibilidad de saber que me iba al infierno y verlo, y poder ser salvado del infierno, o sea, ¿no viviría en agradecimiento a ello? Tú y yo íbamos camino al infierno. Y no por 90 años que podemos vivir acá, 100 años. Por toda la eternidad, separado de Dios. Y de eso Dios te libró. Y tú pretendes decir que le amas y no ocuparte de nada de los asuntos por los cuales te mantiene bien con vida en esta tierra. Pero dice que le amas. Pero dice que te ajustas a su palabra. Siempre voy a estar llamando a ustedes del púlpito a la reflexión de Dios. Del tema que estemos hablando, yo te voy a hablar de compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque yo entiendo que no estamos vivos sino para otra cosa que para servirle. Amén. Como acá las personas no les ven a ustedes, yo les puedo nombrar, total nadie sabe que estoy hablando de ustedes, no les conocen.
Pero si yo le diría a Iván, como hay dos Iván, no sé qué le digo, no van a saber menos qué le digo. Iván, ¿te gustaría dejar de hacer tal cosa? Ya de una sola vez por todas y hacerlo nunca más y de manera perfecta. Me dirá, sí, claro, que estoy cansado de luchar con esto. Bueno, ¿sabes que mientras vivas acá, la vas a luchar hasta que te mueras? Pero mientras te vives aquí y luchas aquí, mientras luchas, tienes que vivir para Cristo. Porque si te quieres ir ya perfecto y con la posibilidad de ser perfecto, ya hubieras partido de aquí y estarías dando la mejor adoración. Cantarías de la mejor forma, serías el más santo. No había ningún problema con todo ello. Pero estás aquí con un propósito, predicar el Evangelio. Lo mismo que tú recibiste, que otro también lo puede disfrutar. Si hubiera sido que fuera por la santidad, por la alabanza, por la adoración de manera perfecta, lo haríamos solamente en el cielo. Estás vivo para cumplir un propósito. Tu llamamiento fue con un propósito, el tuyo, el mío. Nada más que yo lo hago desde acá, vos lo haces de allá, el otro lo hace de allá, pero a todos el mismo llamamiento. Anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, vamos con el versículo 12, lo avanzamos porque si no, no vamos a llegar. Hay más pasajes, Santiago también 3, versículo 13 al 16, los que están anotando. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Acá hay gente que se cree sabia, ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Ah, te va claro, esto no lo estoy diciendo Ariel, te lo va a decir Dios, no Santiago, Dios. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre por su buena conducta, mediante obras hechas con humildad que le da su sabiduría. Pues si ustedes tienen envidias amargas, rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar la verdad. Dejen de hacerse los buenos cristianos. Si hay envidias y amarguras y rivalidades entre nosotros. Esto no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es la terrenal, puramente humana y diabólica. O sea, si son las personas que andan peleando todo el día, rivalidad con todas las personas, que no te puedes llevar bien con nadie, tu forma de conducirte es terrenal y dirigida por el diablo. Lo triste es que cuando a Pablo le dicen, mira, voy a avanzar un poquito para que entendamos la idea de lo que te voy a decir. El versículo 13, no estamos escribiéndole nada que no pudieran leer ni entender. Espero que lo comprendan del todo. Así como ya nos han comprendido en parte, que puedan sentirse orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes para el día de Jesucristo. Seguimos leyendo el 14. Ya leímos el 14. El 15 dice, confiando en esto, quise visitarlo los primeros a ustedes para que recibieran una doble bendición. Es decir, visitarlo de paso a Macedonia y verlos otra vez a mi regreso de allá. Así podrían ayudarme a seguir el viaje a Judea. Hasta aquí vamos a llegar aquí con ese primer punto, el testimonio de la conciencia de Pablo. O sea, hermano, todas estas rivalidades, estas envidias, todo lo que estos falsos maestros estaban intentando sembrar en los corintios, ¿no? Aumentándolo en el sentido de que Pablo intentó hacer algo que no pudo y acusado de que eso era cuestión de que Pablo no era guiado por el Espíritu, sino que se manejaba según la carne. La acusación a Pablo era grave. Pablo era el apóstol de Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando tu vida, hay que diferenciar. Una cosa es equivocarse de vez en cuando y otra cosa es andar, vivir en, ¿no? Entonces, si yo tengo algunos errores, tengo algunos pecados, porque somos santos que a veces pecamos, debemos perdonarnos, ayudarnos, soportarnos. Dice, si vos sos espiritual, ayudarlo al otro. Si vos sos fuerte, ayudarlo al débil. A los ociosos, ayudarlos a trabajar. A los tristes, consolarlos. O sea, nos ayudamos entre todos. Pero acá a Pablo se lo estaba acusando literalmente de ser una persona sin el espíritu, de estar guiado sobre la carne. Yo lo que me pongo a pensar es que, ¿cómo es tu conducta? ¿Cómo está tu conciencia de acuerdo a las cosas que haces, querido hermano? ¿Esa voz que escuchas siempre está del lado de la confrontativa? Porque ya vivís haciendo las cosas mal y la conciencia siempre te está diciendo, no lo deberías haber hecho, no lo deberías haber hecho, no lo deberías haber hecho.
¿O para qué dices que sí si siempre dices que no al final? Hermano, ¿quiénes van a venir esta semana a tal cosa? Yo, envíame a mí. ¿No? Y a la hora de estar, no estás. Pero si no estás porque te pasó algo, vale. Pero si justo, que me viene bien ir al súper justo a esta hora. Y dejar a mi hermano tirado. A la iglesia sin algún servicio. Yo conozco creyentes que dejan el servicio en la iglesia por ir al supermercado. Porque si no, luego se le atrasa la limpieza de la casa. Porque si no, luego duermo una hora menos. No, porque si no llego tarde al cumple. Pero al trabajo no llegas tarde. A la iglesia sí puede faltar. Te duele la cabeza. Con el mismo dolor de cabeza vas a trabajar, pero a la iglesia no. Claro, como no medimos los corazones, podemos juzgar el hecho. Pero acuérdate que nosotros, como la Biblia dice, podemos juzgar los hechos, pero nunca condenarlos. Porque no podemos condenar porque no conocemos el corazón. Entonces, yo acá no estoy para condenarte, ni siquiera para juzgarte en el sentido de que quiero que tú te revises y veas si estás apagando tu conciencia cada rato. Porque si eres creyente, esa conciencia ha sido iluminada por el Espíritu Santo, así que cuando tú estás apagando, no apagas solo la conciencia, estás contristando al Espíritu. Y la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo, que mora en vosotros. Es pecado, entonces. ¿Ves que a veces podemos decir, no, contristar al Espíritu no es pecado? Es como, si dice no, es un mandamiento. Si dice ir, es un mandamiento. Si dice haya, es un mandamiento. En el original son imperativos en el griego, no son ruegos. Pablo dice, por las misericordias os ruego. ¿Es un ruego? Pero el mismo Pablo, en los versículos 5 al 9 de 1 Corintios 16, en el último capítulo que leímos, Pablo, mira cómo son los falsos maestros, mira cómo son la gente que está buscando esa sabiduría terrenal y diabólica, mira cómo la transgiversa. Porque Pablo en el capítulo 16, versículos 5 al 9, después usted lo lee en su casa, Pablo dice, quizás si puedo ir y si Dios me lo permite. ¿Recuerdan? Entonces, ¿por qué ahora lo están acusando que tú dijiste que sí, que sí, que sí? Si Pablo dijo, quizás, si Dios lo permite, esta es mi idea. Pero quizás, y si Dios lo permite. Porque todos nuestros planes siempre están sujetos a la voluntad de Dios y a la soberanía de Dios. Entonces, ¿en qué quiero decir con esto? Que no juzguemos al hermano cuando a veces dice que sí y no lo puede hacer. Primero nos fijemos por qué. No es porque anda en la carne, porque le puede haber pasado algo realmente sincero y no puede estar. Por eso no es que ahora, claro, el hermanito no viene el domingo que viene o no viene el martes. Este es un carnal que no le casa, está no pagando la conciencia. No quiero eso, hermano. Eso es para uno mismo. Cuando yo hago estas prédicas así que a veces son un poquito duras, no digas, este le cae bien a Julia, este le cae bien a Edward, este le cae bien a él. No, ¿qué hago? Ya se están acusando, ya. Se están mirando a todos. A ti. Qué bueno que podemos reírnos porque sabemos que estamos aquí en armonía y en amor en esta iglesia, gracias a Dios. Pero nosotros tenemos que cuidar nuestras cosas. El mensaje de Dios siempre es para uno mismo. ¿No? Esto es justamente, que no es teológicamente una exposición teológica, pero es una vida práctica de lo que Pablo lidiaba en el ministerio. Y cuando tú entres al ministerio, aquellos que todavía no están en el ministerio, cuando tú entres al ministerio, tendrás que aguantar muchas de estas cosas. Pero sabemos que la intención es que nos amamos, pero cometemos errores. Nos amamos, pero a veces fallamos. Y es ahí cuando nosotros nos sobrellevamos las cargas los unos a los otros. Y como miembros del cuerpo, digo, pero tú eres un dedito del pie, yo soy los ojos. Sí, vos sos los ojos, pero si no tenés el dedito gordo del pie, te vas para adelante y te caes de boca, no puedes ni caminar. O sos lento. Entonces somos todos importantes. Así que, hermano, avanzamos un poquito. Me he quedado en el versículo 12 y no sé cómo vamos a hacer con lo que sigue. Mira, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ir al versículo 17
porque es el otro punto, ¿no? de la fidelidad de Dios a su palabra, del 17 al 20. Lo vamos a leer. Lo voy a leer en esta versión, ustedes síganlo en la Reina Valera. Dice: al proponerme esto, ¿acaso lo hice a la ligera? ¿O es que hago mis planes según criterios meramente humanos? De manera que digo sí, sí y no, no. Al mismo tiempo. ¿Viste? El problema está ahí. Sí, 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 pero en realidad es no, 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 al mismo tiempo en mi corazón. Y Pablo dice: ¿por qué me dicen eso? ¿Que me están ocultando, me están diciendo que yo hago las cosas sin pensar, que voy como un loco en la vida? No, dice Pablo. No, así es el mundo, dice Pablo. Eso dice, según los planes son criterios humanos, meramente humanos, o sea, sin el Espíritu, sin Cristo, sin ninguna conciencia, sin ninguna luz. Pablo dice: no me acusen de eso. Yo no digo sí, sí y no, no al mismo tiempo. ¿No? Ese es el versículo 17. El versículo 18. Pero tan cierto como que Dios es fiel, el mensaje que le hemos dirigido no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano y Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no. En Él siempre ha sido sí. Todas las promesas que Dios ha hecho son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén, para la gloria de Dios, ¿no? Pablo está diciendo: mira, tan cierto como que Dios es fiel. Ahí, aparentemente, en el original le está dando como si fuera Pablo un juramento, ¿no? Como diciendo: a ver, te lo digo como que Dios es fiel y ellos habían comprobado que Dios era fiel. Que el evangelio que nosotros predicamos, Timoteo, Silvano y yo, está de acuerdo al mensaje de Jesucristo. Y ese mensaje es sí o sí, sí. Yo puedo fallar, dice Pablo, pero el mensaje no. Porque recuerdan que Pablo estaba siendo juzgado por otros falsos maestros, diciéndole: si Pablo dijo esto y no lo hizo, su mensaje también igual puede ser complicado, o puede ser una mentira o un engaño. Entonces Pablo dice: no, no, no. Yo no hice las cosas a la ligera. Yo no dije sí, sí, pero sabiendo que no. Yo no lo hice, como dice el versículo 23, por indulgencia de ustedes, después lo vamos a ver. Dice: yo les dije que sí, pero al final no pude. Pero el mensaje que yo les di y que Timoteo y Silvano les dio es sí o sí, es de Jesucristo y siempre se cumple. Él tenía que defender el Evangelio, ¿no? Así que, ¿qué puedo aprender hasta aquí de este pasaje, hermano, hasta este versículo 20? Es que mira hasta qué punto nuestra conducta compromete la verdad del Evangelio. Mira hasta qué punto tu vida, tu conducta compromete la verdad del Evangelio. No es que va a hacer que el Evangelio no se cumpla, sino que sos de tropiezo a aquel que mira tu vida y dice: ah, si que dice lo que dice, vive así, o no cumple, o es un voluble por todos lados, no es firme en nada, su mensaje igual será igual. Así que el compromiso con la verdad, querido hermano, es un reflejo para que los demás vean también la sinceridad y la veracidad del Evangelio. Dios cambió mi vida. Te juro, Dios es amor. ¿Qué compromiso es ese con Cristo? Compromete la verdad. No para que no se cumpla, porque nadie tiene que su mano. Pero sí será de tropiezo a muchos. Ay de vosotros, que haga tropezar a uno de estos pequeños. Tenemos que ser el reflejo de Cristo. La iglesia son las manos de Cristo. La iglesia son los pies de Cristo. La iglesia son los ojos de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y no es una figura, es literal. Cristo ya no está acá, pero está en la iglesia. Imagínate la responsabilidad que vos y yo tenemos. Como para andar, sí, pero acá sabes que no. Sí, Dios dice que hagamos esto con tal cosa, pero a mí siempre me funcionó lo otro. Guarda con esas cosas. Sabiduría humana dirigida por el diablo. Y el diablo tiene poder, así que no me digas que no se te puede cumplir, porque sí te va a cumplir muchas cosas.
¿Cuántos cantantes han vendido su alma al diablo en pactos y son fructíferos y millonarios? ¿No lo va a hacer contigo? ¿Que encima citas la Biblia? Si el diablo intentó engañar al mismo Cristo con la Biblia, ¿no lo va a hacer con nosotros? ¿O ustedes creen que cayó uno Maldonado y todo esto sinvergüenza? Lobos rapaces, ¿no citan la Biblia? Citan los textos, transgiversados a su conveniencia. Así que cuidado con hacerle caso a nuestra conciencia que no esté iluminada y sometida y sujeta a la palabra de Dios. Porque es importante la conciencia, hermano. Es la autoridad máxima que hoy tenemos como humanos. Pero como cristianos hay una mayor. O sea, es bueno hacerle caso a la conciencia. Si vos sabés que no había que hacerlo, prestale atención. Ahí, está bueno, Dios la creó. Pero si Dios dice hacer esto y tu conciencia dice que no, sujetate a lo que Dios dice. Él es mayor. Él es más sabio. Vamos a ir terminando el versículo 21. Lo leo aquí en esta versión. Entonces podemos decir que el testimonio de la conciencia era plena en la vida de Pablo, era sincero. El testimonio de Dios no cambia, por más que el hombre pueda cambiar los planes. La palabra de Dios no cambia, esa es sí o sí, y sus promesas se cumplen. Y el tercer punto, el versículo 21, 22 y 23, dice: Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como de garantía de sus promesas. ¿Se acuerdan? Efesios 1, 13 y 14 más o menos dice lo mismo, ¿no? El Espíritu Santo es el sello, de las arras, de la garantía de la posesión adquirida, de lo que vamos a recibir, ¿no? Nos ha dado el Espíritu Santo. Dice Pablo: Dios es el que nos mantiene firmes. Dios es el que nos capacita, querido hermano, nos mantiene. No dependemos a veces tanto de nosotros mismos, sino que aún el Dios, como dije al principio, nos ayuda, nos sostiene, nos ayuda a mantenernos en esa pureza, en la santidad de vida. Porque nuestra conciencia a veces, como está contaminada con el pecado, debe ser sometida a la palabra de Dios, porque nos puede llevar a otros caminos. ¿Recuerdan ese pasaje que dice: al hombre hay caminos que le parecen rectos, pero son caminos de muerte? Muerte. No dice un poquito de rabo, un poquito de infelicidad. Muerte. Vivir en amargura, en muerte, sin ningún sentimiento bueno. Un muerto no tiene nada. Camino de muerte. Mira lo que dice el 23. Por mi vida pongo a Dios por testigo de que Él es solo por la consideración a ustedes, por lo que todavía no he ido a Corintio. No solo que los falsos maestros estaban acusando tan injustamente de la sinceridad de Pablo, sino que Pablo dice: no he ido. Y encima dice: pongo mi alma y a Dios como testigo que no fui, porque les amo mucho. Porque se recuerdan, porque tenemos que estudiar todo el consejo de Dios, todo lo que había estado haciendo la iglesia de Corinto. Y dice Pablo: voy a esperar un poco a ver si conocen, si cambian, si entienden de una vez por todas las cosas que tienen que mejorar. Porque si iba Pablo, iba a ser peor a veces, en ese tiempo que iba a ir Pablo. Eso es que me enseña, hermanos. Hay veces que tenemos que hablar cosas duras con los hermanos, cosas serias, habrá relaciones que son difíciles. Tenemos que hablar, pero hay veces que tenemos que esperar el momento para hacerlo. Esto es una enseñanza de la palabra de Dios, que lo vemos en Pablo. Dice Pablo: no es que yo dije sí, sí y al final no. Es que no fui porque cuando tenía que ir, y si iba. ¿Se acuerdan que Apolos también no quiso ir? Que Apolos le decían los hermanos de Corintios: Apolos, ven. Y Apolos dijo: no. Y dice Pablo: yo le insistí un montón de veces que fuera, pero Apolo dijo que no, que ya va a haber oportunidad de ir. Pero ¿saben? ¿Se acuerdan qué pasó con Apolo? Lo tenían como un ídolo. Algunos dicen: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Y Apolo es capaz de decir: si yo voy allá, otra vez voy a sectorizar la iglesia. Y Apolo, hombre sabio, dice: no voy a ir. Pablo dice: no voy a ustedes porque les amo tanto, les tengo tanta consideración, que voy a esperar el momento para ir. Voy a esperar que entiendan un poco más las cosas, a ver si hacen las cosas un poco mejor.
Está hablando de una iglesia en especial de Corinto. Entonces, hermano, habrá situaciones que nosotros tenemos que hablar. Entre ustedes tendrán que hablar. Pero no es a la primera vez. Hay que esperar a veces el momento oportuno. A veces no hay que hacerlo delante de otro. Es citarnos y hablar. Y ¿recuerdan el pasaje que dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? No es porque tengas la razón, aunque la tengas, de tratar mal a las personas, ni faltarle el respeto, aunque tengas la razón. Se debe hablar con respeto al hermano, con amor, pero con verdad. O sea, no es que si le digo, igual se enoja, pero decirle la verdad, pero decirle en amor, en el momento adecuado, pero que te entienda lo que quiere decir. O sea, digamos las cosas como son, al pecado, y al que no es pecado, no lo trates como pecado. Así que, hermanos, ¿qué función cumple la iglesia en esto? El versículo 24 nos da una clave. Y con esto termino. No es que intentemos imponerles la fe. Fíjate lo que dice en la Reina Valera, el 24. Perdón. El 24 dice: no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para que vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Pero leo en esta versión: no es que intentemos imponerles la fe, sino que deseamos contribuir, colaborar a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. Hermano, la iglesia tiene un papel importantísimo en la vida de nosotros. Me incluyo, yo soy parte de la iglesia. No porque estoy acá enseñando, no soy parte de la iglesia, no soy el que recibe. A mí Dios ya me estuvo dando con un caño mientras preparaba esto. ¿No? Apaleado, ¿no? ¿Cuántas veces te habrá pasado, Julio, estar haciendo mensaje y ponerte a llorar? Pues sí, yo no puedo ni pararme hacia esto. Y a veces pasar a decir: no, por un tiempo esto no lo puedo predicar. Porque aún no lo vivo como debería vivirlo. Pero porque yo me puedo enseñar a ustedes. Y cuando nosotros decimos estas cosas, queridos hermanos, tan difíciles de decir, que parezca muy fácil que nos sale, pero no es fácil, para nada. No es que estamos enseñándonos de vuestra fe. Nos estamos diciendo a ustedes cómo deben vivir. Porque a nosotros se nos ocurre. Al que los mantiene firmes en la fe es Dios. No nosotros. Nosotros solo colaboramos. Como dice aquí, contribuimos. ¿Para qué? Para que vivamos felices y alegres en esa fe que tenemos. Porque a ti te agrada el pecado. ¿Te agrada que te estén acusando? Yo creo que no. A mí cuando el vino me acusa, no me gusta para nada. Entonces, lo que hacemos nosotros desde aquí, hermanos, como pastores, es contribuir, ayudar, para que Dios mantenga firme su fe. Nosotros no hacemos esa obra, solo colaboramos. Pero la iglesia lo hace, a través de cada uno de nosotros. Por eso es importante no faltar de la iglesia, mi hermano. No hay nada más importante que la iglesia en la vida de un creyente. Teniendo las otras prioridades bien, ¿no? O sea, tu familia, tus hijos. Luego, la iglesia. Luego, tu prójimo. Después me toca a mí. No, después están los pobres y los necesitados. Y luego tú, dice la Biblia. Tú y yo somos el último. Así que, terminamos acá. Aunque creyentes enfrentamos muchas presiones, hermanos, del mundo, del diablo, la iglesia realmente es lo que nos ayuda a mantenernos para estar firmes, para recibir la eternidad, la que nos espera cuando partamos de acá. Pero mientras tanto, la iglesia es fundamental. La enseñanza es fundamental. Y no se trata de dirigir tu vida, es tratar de contribuir para que Dios la dirija. Amén. Con su palabra. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén. Dios y Padre, te agradezco por este día, Señor. Gracias por este tiempo que podemos compartir como iglesia. Agradecidos estamos, Señor, porque siempre nos das oportunidades de poder llevar adelante nuestra vida, Señor, en adoración a ti. Te rogamos, Padre, que nos uses, que nos ayudes
a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Somos tan necesarios e importantes, cada uno de los que estamos aquí, Señor. No hay mayor aquí, Señor. El único mayor eres tú, Padre. Señor, gracias porque en cada momento de nuestras vidas sabemos que nuestra conciencia nos ha acusado, también nos ha advertido. ¿Y cuántas veces la hemos apagado, Señor? Dios, ahora como creyentes, tenemos a tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos guía a toda verdad, el que nos recuerda tus enseñanzas. Por favor, Señor, ayúdanos a no contristarte. Ayúdanos a no apagarte. Ayúdanos, Señor, a no cerrar tu boca. Dios, yo te ruego que nos ayudes a vivir plenamente, Señor, la vida cristiana. Porque vivir en ti, Señor, plenamente nos trae gozo. No hay nada, Señor, que se compare en este mundo como saber que estamos viviendo en agradecimiento a ti y agradándote a ti, Señor. No lo da el dinero, no lo da las relaciones con las personas, lo da la relación contigo, Señor. Amén. Y cuando anda bien contigo nuestra relación, anda bien todo lo demás, Señor. Porque empezamos a mirar a los demás como tú miras. Porque empezamos a mirar al mundo como tú lo miras. Porque miramos la sabiduría de este mundo como tú la miras. Señor, gracias porque tú haces sabio al sencillo. Señor, gracias porque tú has trastocado la sabiduría de los sabios y has escogido salvarnos por la locura de la predicación. Señor, queremos ser como niños en cuanto a la maldad. Señor, que podamos creer tu palabra sin prejuicios. Límpianos de este mundo, Señor. Por favor, Señor, desintoxícanos, Señor, de todas las malas influencias que hemos tenido desde que nacimos, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu evangelio. Cuando tu palabra dice que contendamos ardientemente por la fe, es por la doctrina que creemos, Señor. Dios nos meterá en las cárceles, nos dejarán de hablar, perderemos amigos, perderemos trabajos. Pero ¿qué importa, Señor, si te agradamos a ti? Nadie más nos amó como tú. Te damos muchísimas gracias, Padre. En tu nombre, amén.